Buenas noches, señoras y señores. Procedemos a la etapa de alegatos finales. En esta instancia, cada parte expondrá de manera sucinta y ordenada los fundamentos de sus posiciones. Se recuerda que los alegatos finales constituyen el momento procesal para reiterar y reforzar las conclusiones alcanzadas. Se declara abierta la sesión en el caso 0058-2024-95001. En esta etapa procedemos con la presentación. Señora fiscal, concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para presentar y exponga sus alegatos. Muchas gracias, señor magistrado. Permítame compartir unas diapositivas para dar pase a mi exposición. Ya. Hoy llegamos al final de este juicio, un juicio que ha destapado una red de corrupción y crimen organizado, en la que Andrés Hurtado, Luz Peralta y Javier Muley jugaron un papel clave en un esquema de lavado de activos que ha dañado gravemente a nuestra sociedad. Primero, sobre Andrés Hurtado, hemos demostrado que su papel fue clave en la planificación del delito. Fue el cabecilla de esta operación criminal. Hurtado diseñó y dirigió un esquema para promover dinero proveniente de actividades ilícitas, disfrazando como ingresos legítimos a través de una red de empresas de fachada y transacciones financieras fraudulentas. Las pruebas presentadas incluyen registros bancarios, transferencias internacionales y comunicaciones interceptadas que revelan cómo Andrés Hurtado coordinaba cada detalle. Como usted verá en la presente diapositiva, vemos hechos en las que involucran al señor Andrés Hurtado, como en la devolución de oro a la empresa Muley, ¿no? Que esta empresa había sido incautado y del cual se había pagado $1 millón para que la fiscal Elizabeth Peralta interceda en el proceso, dinero que al final fue a pasar a manos de Andrés Hurtado. Asimismo, en la investigación a la empresa Paltarumi, por la fiscal Elizabeth Peralta, por intermedio de Andrés Hurtado, habría solicitado $80.000 a Muley para invocar sus influencias e iniciar una investigación a las empresas de su competencia. Y finalmente, el pedido de $100.000 para la investigación contra la empresa Cuántico No Avance de los hermanos Siucho Neira, que le cobraron $100.000 para que la investigación no avance, pero este solamente había pagado $20.000 como evidencia en en la siguiente declaración de Iván Francisco Siucho Neira, ¿no? En el pago de los $20.000 que justamente lo estoy mencionando. Asimismo, tenemos otros medios probatorios, como por ejemplo la factura electrónica realizada por la empresa minera Las Lomas Doradas de Javier Muley a Inversiones Los Ceibos. Esta empresa, cuyo apoderado es Kelly Catherine Medina Mesa, asistente personal y apoderada de las empresas de Andrés Hurtado. Asimismo, tenemos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que señalan que el ex conductor de televisión tendría un evidente desbalance entre los ingresos que había declarado y sus elevados gastos. Eh, ya. Respecto a las declaraciones testimoniales, señor magistrado, hemos escuchado a testigos claves que han confirmado la relación del acusado con personas vinculadas al delito de tráfico ilícito de bienes y capitales de origen ilícito. Estas declaraciones no solamente fueron contundentes, sino que también corroboraron con la documentación y los peritajes. Respecto a la documentación financiera, los informes periciales financieros revelaron inconsistencias entre los ingresos declarados por el señor Hurtado y el capital que éste habría movilizado. En sus declaraciones ante la SUNAT y el sistema financiero, el señor Hurtado no pudo justificar el origen de los fondos transferidos. No se presentaron facturas, contratos, documentos legales que respalden la generación legítima de dichos montos. El peritaje contable realizado por expertos de la Fiscalía concluyó que el volumen de estas operaciones es absolutamente incompatible con los ingresos declarados por el acusado. Respecto a la documentación contable, señor magistrado, las empresas vinculadas al acusado fueron usadas como fachadas para poder transferir estos fondos de origen ilícito. Se presentaron contratos ilícitos, operaciones comerciales inexistentes que claramente evidencian un esquema de lavado de activos.
En audiencia, el señor Hurtado argumentó que los fondos provenían de donaciones internacionales destinadas a proyectos benéficos. Sin embargo, no presentó documentación que acredite fehacientemente la existencia de dichos donantes ni la ejecución de los proyectos mencionados. Señor magistrado, el señor Andrés Hurtado utilizó su influencia pública y su posición mediática y así disimular actividades ilegales. Sin embargo, la Fiscalía ha logrado desmontar estas empresas fachadas a lo largo del proceso. El acusado no ha ofrecido una evidencia que desvirtúe nuestras acusaciones. Sin embargo, Hurtado no actuó solo. Para este esquema, para que este esquema funcione, necesitaba de cómplices en posiciones estratégicas que le garanticen impunidad y acceso a herramientas para lavar dinero. Y es ahí donde entran Elizabeth Peralta y Javier Muley. En cuanto a Elizabeth Peralta, se ha comprobado que tuvo un rol indispensable en la ejecución material del delito. Elizabeth Peralta, en su calidad de fiscal, tenía un deber sagrado, proteger la legalidad, velar por la justicia, pero en lugar de cumplir con esta responsabilidad, usó su cargo para proteger a Andrés Hurtado y garantizar que sus actividades ilícitas permanecieran ocultas. A lo largo del juicio, señor magistrado, presentaron pruebas contundentes que demuestran cómo Peralta intervino para obstruir investigaciones clave, archivar expedientes relacionados con las actividades de Andrés Hurtado y retrasar órdenes de incautación de activos. Comunicaciones electrónicas entre Hurtado y Peralta, junto con testimonios de funcionarios judiciales, evidencian que ella utilizó su poder para garantizar la impunidad. Lo más grave, señor magistrado, es que la participación de Peralta no fue un simple descuido profesional, fue una acción deliberada, motivada por el beneficio personal. Las transacciones bancarias que vinculan las cuentas de Hurtado con las de Peralta, así como el análisis de su patrimonio, revelan un enriquecimiento ilícito que no puede explicarse por medios legales. Por último, Javier Muley, quien intentó mostrarse como un participante menor en los hechos, es en realidad un engranaje fundamental de esta maquinaria delictiva. Por su parte, Javier Muley, con su fachada de empresario exitoso, jugó un rol importante, fundamental, como facilitador del esquema de lavado de activos. Muley puso a disposición de Andrés Hurtado su red de empresas y cuentas bancarias, integrando el dinero ilícito al sistema financiero como si proviniera de actividades legítimas. Las pruebas documentales presentadas durante este juicio, incluyendo los registros contables alterados, las transferencias a cuentas a paraísos fiscales y las declaraciones falsas, demuestran que Muley sabía perfectamente el origen ilícito de los fondos que manejaba. No fue un simple intermediario ni un actor secundario, fue el arquitecto financiero del esquema, quien a través de su conocimiento y recursos hizo posible que el dinero sucio de Hurtado circulara libremente en el sistema financiero. Señor magistrado, no podemos ignorar la coordinación evidente entre los tres acusados. Andrés Hurtado lideró la operación, Javier Muley le facilitó mediante herramientas financieras y Elizabeth Peralta garantizó su impunidad necesaria desde el aparato judicial. Juntos formaron una red que burló las leyes y perjudicó la economía. Los correos electrónicos recuperados, las transferencias rastreadas y los testimonios de los testigos claves han pintado un cuadro claro. Los tres acusados actuaron de manera consciente y deliberada, cada uno aportando desde su posición estratégica. En este sentido, señor magistrado, ya para terminar, solicitamos que en vista de la gravedad de los hechos y el perjuicio causado a la sociedad peruana, se impugna a los acusados una pena privativa de la libertad de 15 años, junto con una multa de 5.000 UITs, así como el decomiso de todos los bienes involucrados en los actos ilícitos. Señor magistrado, la justicia debe prevalecer. Muchas gracias. Ya voy a... Ahora, ahora se concede el uso de la palabra a la defensa técnica de la acusada Luz Peralta. Recuerden que sus intervenciones deben referirse únicamente a los hechos en debate y las pruebas presentadas. Gracias. Señor magistrado, como se probó mediante los elementos de convicción, como primer elemento, en cuanto a requisito 268, sospecha grave, no existe. Sospecha fuerte, vehemente, firme, no existe en este caso. Vamos al hecho 1. Conforme a la tesis fiscal, es que mi clienta, la magistrada Luz Elizabeth Peralta Santur, habría ofrecido interceder influencias reales ante el fiscal de crimen organizado, Lucio Salín Rosas, para que devuelva el oro empresa Loma Dorada de Muley.
En el medio, Augusto habría pagado $1.000.000 a través de Suicho Neira al señor Hurtado. Puntos controvertidos en el hecho que la fiscal no ha logrado establecer el hecho sospecha grave afirmación por afirmación, lo que debe acreditar la fiscalía en grado de sospecha grave si mi clienta invocó influencias reales ante el despacho del doctor Salín Rosas. Hecho número 2. Si la doctora Elizabeth Peralta Santur hizo dar o no para la suma de $1.000.000. Hecho número 3. Si es que ofreció interceder o no ante el fiscal Salín Rosas. Hecho número 4. Si Luz Elizabeth Peralta Santur llevó a cabo o no pendientes para que se realice la devolución del oro. Conforme a la página 7 del requerimiento de prisión preventiva, analizamos los elementos de convicción. Como primer elemento, en septiembre del 2024, únicamente entrevista del señor Beto Saber, que tiene básicamente la entrevista de un testigo referencial, y que la señora fiscal, en orden de objetividad, reconoce que la señora Ana Cecilia Suicho Neira no es un testigo de nada. Ella es un testigo de lo que su hermano Francisco Iván Suicho Neira le contó. Nada más, y vea que las preguntas que se realizó 22 y 23 en su declaración de Ana Suicho Neira, en folios 2059 a 2068, se le pregunta, ¿usted ha sido testigo? ¿Le consta, tiene conocimiento directo que el señor Andrés Hurtado haya solicitado a la fiscal Elizabeth Peralta Santur que interceda para la devolución del oro incautado? Ella responde, todo ha sido referencia a lo que mi hermano me contó. Y contiene la señora Ana Suicho Neira, usted ha sido testigo, le consta que la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur recibió alguna suma de dinero por parte del señor Andrés Hurtado para la devolución del oro. Ella responde, no fui testigo directo, no me consta. Luego la abogada de Milei le pregunta si nos podría precisar si vio personalmente directa la entrega de $500.000 que señaló su hermano Francisco Iván Suicho Neira, que supuestamente recibió de parte del señor Muley. No lo vi personalmente ni indirectamente. Ello me comentó mi hermano. Pregunta y respuesta 25. Precise usted si constató que el dinero entregado a su hermano Francisco Iván Suicho Neira llegó a manos del trabajador Andrés Hurtado. No me consta porque todo fue referido por parte de mi hermano. Bien, estamos con un testigo de referencia y con un testigo de referencia mi patrocinada no se puede ir presa. En la segunda disposición fiscal 1/2024 es una disposición fiscal no grave. Fundamental elementos de convicción. Tenemos 4. Acta fiscal de búsqueda. El acta de fiscal de búsqueda de información pública de septiembre del 2024 contiene fotografías y conversaciones de WhatsApp, pero la fotografía y la conversación de WhatsApp que están perfectamente liqueadas. La fotografía la reconoce mi cliente. Si es que aparece ahí, tiene una explicación. La fotografía aparece el señor Hurtado, mi cliente Roberto y Ana Suicho. Es que dicen en su declaración Francisco Iván Suicho Neira, esta fotografía es de mayo del 2020. Nos reunimos en la casa de Hurtado, se aprecia la hora y la fecha y la ubicación. Ahí Iván Suicho dice, la doctora Elizabeth Peralta no nos conocía por nombres, sino por cuñados de la Oreja Flores. Y tampoco teníamos ninguna investigación por lavado de activos. Ese es un elemento de convicción que descarga la responsabilidad de mi clienta, la doctora Peralta. No los conocía. El elemento número 7, acá indica claros movimientos migratorios. Mi clienta no tiene grandes movimientos migratorios. En efecto, mi clienta ha viajado con el señor Hurtado en enero del 2022. Eran amigos. Hoy por hoy no lo son. No podemos acreditar el delito de amistad como lesa humanidad. En el elemento de convicción 8, un oficio de mi cliente en septiembre del 2024 señala que mi cliente es titular de la tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos y eso no aporta en nada responsabilidad de mi cliente. Elemento número 9, ficha RENIEC de folio 29, declara su domicilio, es donde la allanaron, su domicilio en septiembre del 2024. Gracias más bien, señora fiscal, porque eso acreditó su arraigo domiciliario. El elemento número 10, consulta de bienes de SUNAR. Se aprecia 2 vehículos y 3 bienes, todos pagados en su totalidad con sus propios recursos. En el elemento 32 es un acta importante para la defensa porque no tiene ninguna relación con la entrega del cargamento de oro. Ella no fue quien lo entregó.
Es por ello, señor magistrado, que mi clienta, la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur, sea relacionada con los delitos que se le imputan. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, defensa técnica. Doy pase a la defensa técnica del señor Javier Muley. Por favor, sea claro y preciso en sus conclusiones. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. La defensa de Javier Muley tiene como objetivo dejar en claro que mi patrocinado es inocente de las acusaciones que se le han formulado a lo largo de este juicio. Hemos presentado pruebas irrefutables que muestran su desvinculación con los hechos investigados, como sería la ubicación de mi patrocinado, testimonios favorables y ausencia de dolo, que a continuación voy a explicarles. La prueba de geolocalización presentadas confirma que Javier, mi patrocinado, no estuvo presente en el lugar y momentos supuestos de los hechos delictivos. Dos, los patrocinados se han aclarado que mi patrocinado no participó en las reuniones o actividades relacionadas con los hechos de los que se está hablando en este juicio. Ausencia de dolo. En caso que hubiera alguna relación circunstancial, esta no puede considerarse prueba suficiente para establecer responsabilidad penal. La Fiscalía no ha probado más allá de una duda razonable de la intención criminal de mi cliente. Acto relacionado con el caso en el que se menciona a mi cliente carece de intencionalidad o dolo. Por lo tanto, solicitamos su inmediata absolución, ya que no se ha acreditado ninguna responsabilidad penal en su contra. En caso de duda razonable, corresponde aplicar el principio de indubio pro reo en favor de mi defendido. Por lo tanto, lo solicitado, solicito su inmediata absolución y restricción de los derechos. Gracias. Ahora se concede el paso a la defensa técnica del acusado Andrés Hurtado. Doctor Blanco, te escuchamos. Señor magistrado, buenas noches, miembro del jurado. El inicio de este proceso, el Ministerio Público presentó una serie de acusaciones graves que afectan la integridad de mi defendido, el señor Andrés Hurtado. Sin embargo, las pruebas presentadas a lo largo de este juicio carecen de fundamentos sólidos como para justificar estas imputaciones. Mi defendido ha sido señalado como líder de una red de lavado de activos, asimismo como tráfico de influencias y cohecho activo específicos. Sin embargo, las evidencias presentadas no demuestran de manera irrefutable que mi defendido haya cometido los delitos que se le imputan. Primero, la Fiscalía ha argumentado que el señor Andrés Hurtado fue el cabecilla de una organización criminal y que utilizó su influencia para mover dinero de actividades ilícitas. Sin embargo, las pruebas presentadas en este juicio no han demostrado que mi defendido haya utilizado su influencia en decisiones políticas o empresariales de manera ilícita. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, como las transferencias bancarias y las comunicaciones interceptadas, son ambiguas y no prueban la procedencia del dinero por parte de actividades ilegales, ni la coordinación de mi defendido en dicho lavado de dinero. Con relación a los registros bancarios, la Fiscalía ha presentado transacciones financieras, las cuales, según ellos, son sospechosas. Sin embargo, provienen de actividades lícitas, sin embargo, no se ha demostrado que esas transacciones provengan de origen ilícito. Se ha demostrado que las operaciones realizadas por el señor Hurtado están debidamente registradas y que éstas provienen de su carrera como presentador y empresario, hecho que no se ha refutado de manera directa. Segundo, se ha implicado al señor Hurtado con otras personas como Luz Peralta y Javier Muley en un supuesto esquema de lavado de activos. En primer lugar, la Fiscalía alegó la implicación de Luz Peralta en la obstrucción de los procesos de investigación relacionados con las actividades de mi defendido. Sin embargo, los testimonios presentados no aportan evidencias suficientes que vinculen a Peralta con el esquema delictivo. Las transacciones bancarias que la Fiscalía menciona entre las cuentas de Peralta y Hurtado no demuestran un enriquecimiento ilícito, puesto que los ingresos de mi defendido son explicables a través de su trabajo como presentador. En segundo lugar, el magistrado, respecto a la participación de Javier Muley, la Fiscalía lo ha presentado como cómplice de las actividades ilícitas de mi defendido. Sin embargo, no existen pruebas suficientes que demuestren su participación en un esquema de lavado de dinero. Las transacciones realizadas por sus empresas son legítimas
y no tienen relación con actividades ilícitas, por lo que la acusación hacia Muley como partícipe y facilitador de un esquema delictivo es una acusación sin fundamentos necesarios. Finalmente, señor magistrado, es importante hacer un énfasis en la posición de mi defendido, como figura mediática, por lo que ha sido objeto de una campaña de difamación, distorsionando la realidad de este caso, pues se le ha adjudicado una imagen de culpabilidad previo al juicio, por lo que el tribunal debe considerar únicamente las pruebas presentadas en este juicio, pues la presunción de culpabilidad divulgada por los medios no puede constituir un factor determinante en el presente juicio, señor magistrado. Gracias. Ok. Señor Andrés Hurtado, tiene derecho a dirigirse directamente al tribunal para presentar su posición o cualquier argumento que considere pertinente. Le recuerdo que su intervención debe ser respetuosa, circunscribe a los hechos a los que ha sido materia de debate y evitar expresiones que puedan considerarse ofensivas. Sea breve, por favor. Gracias. Por supuesto. Honorables jueces, miembros del tribunal y distinguidos aquí presentes. Hoy me encuentro ante ustedes en una situación que jamás imaginé vivir. Como muchos de ustedes saben, he dedicado toda mi vida con mi audiencia, que me ha permitido ganarme su respeto y su confianza. Esta audiencia es mi razón de ser y mi satisfacción. En el entretenimiento y en la creación de contenidos han sido siempre una búsqueda de aportar valor a mi país y mi gente. Entiendo que la justicia debe ser imparcial y que todos tenemos el derecho a ser escuchados. Es por eso que con respeto a este honorable tribunal, me veo en necesidad de manifestar que las acusaciones que se me han formulado no son solo infundadas, sino también absolutamente falsas. No he cometido el delito que se me imputa, y más allá de eso, me duele profundamente ver cómo se pone en tela de juicio los años de trabajo honesto que he llevado a cabo a lo largo de mi carrera. Es por eso que resulta tan doloroso y desconcertante que se me acuse, no solo de un crimen, sino de un crimen de la magnitud que se me está imputando, sin ninguna prueba concreta que sustente estas acusaciones. Quiero ser muy claro, señores jueces. No soy un criminal, soy un hombre que ha trabajado incansablemente para ganarse el respeto de su público y de sus compañeros de trabajo, y siempre lo he hecho de manera transparente. Las sentadas de testimonios y pruebas que no solo carecen de validez, sino que están impregnadas de suposiciones infundadas, de rumores y de declaraciones que no se sostienen sobre hechos concretos. A lo largo de este juicio he observado con atención y con una creciente preocupación cómo las pruebas presentadas no hacen más que basarse en conjeturas, en testimonios de personas cuya credibilidad está más que cuestionada. Yo, señores jueces, jamás permitiría que mi nombre fuera manchado de esa manera, ni por la ambición de otros, ni por circunstancias ajenas a mi voluntad. Mi vida siempre ha estado guiada por principio de respeto y liderado, con el único objetivo de ofrecer entretenimiento de calidad a mi país, de llevar un poco de alegría a los hogares peruanos. No se puede destruir una vida de dedicación con suposiciones sin fundamentos. Mi honor y mi integridad y mi reputación está por encima de cualquier acusación infundada. Quiero además aprovechar este momento para expresar mi más profundo respeto hacia la labor de este tribunal. Sé que la justicia debe ser imparcial y confío en que, al igual que en la vida, los hechos hablarán por sí mismos. El tiempo es la mejor prueba de la verdad y estoy seguro de que al final se demostrará que lo que se me imputa no tiene más fundamento que el afán de difamar y destruir a una persona que ha trabajado toda su vida para ganarse el lugar que ocupa. A lo largo de los años me he esforzado por construir una carrera profesional sólida, basada en el respeto y la ética. Y es precisamente eso lo que hoy quiero defender ante ustedes. Quiero seguir trabajando, quiero seguir contribuyendo a mi sociedad peruana, quiero seguir siendo un referente para aquellos que, como yo, creen en la honestidad y en el trabajo bien hecho.
Por eso les pido con humildad y con la esperanza de que prevalezca la justicia, que me permitan seguir adelante con mi vida y con mi carrera. Gracias, honorables jueces, por su atención y por la oportunidad de exponer mi defensa. Confiamos en que tomarán una decisión justa, basada en los hechos y no en especulaciones ni intereses ajenos. Mi vida y mi honor están en sus manos y confío plenamente en su sabiduría para hacer lo correcto. Muchas gracias. Muy bien, habiendo concluido los alegatos finales y la manifestación del acusado, se declara cerrada esta etapa del juicio. El tribunal se retira para deliberar y emitir sentencia, la cual será comunicada en audiencia dentro del plazo legal. Se levanta la sesión.